Hoy nos sumergimos en una idea que la verdad me parece fascinante. ¿Qué es lo que de verdad diferencia a un buen entrenador de uno excepcional? De esos que marcan una época. Mm, Y no hablo solo de tácticas en una pizarra o del número de trofeos, sino de algo mucho más profundo, casi invisible. Es la pregunta del millón en el deporte de élite, claro, porque todos vemos los resultados, pero muy pocos entienden el proceso que hay detrás, el viaje del líder de un equipo. Exacto. Y para intentar entenderlo vamos a analizar un materias muy específico. Se trata de un texto llamado Cadernos do Treinador, que se mete de lleno en las competencias profesionales del coaching deportivo. Material muy interesante. Sí, pero no lo vamos a ver todo. Nos vamos a centrar en una competencia, que es la que creo que lo cambia todo. La sexta, aprender y reflexionar. Que, paradójicamente, es la primera que se sacrifica en el altar de la urgencia y la presión por ganar. La reflexión parece un lujo cuando tienes partido el domingo, ¿no? Totalmente. Por eso nuestra misión hoy es desentrañar ese viaje, que a menudo es muy solitario, que hace un entrenador para crecer. Vamos a explorar cómo evoluciona su identidad profesional y sobre todo qué herramientas concretas existen para que pueda analizarse y no estancarse. Es meterse en el motor del desarrollo personal en un entorno de máxima exigencia. Vale, pues empecemos por el principio de todo, la identidad. El texto deja muy claro que ser entrenador no es un estado, es un camino. No es algo que eres, sino algo en lo que te conviertes. Eso es. Y esa conversión tiene etapas muy definidas. Me gusta mucho la analogía que propone. Es como pasar de ser un cocinero que sigue una receta al pie de la letra a convertirte en un chef que es capaz de inventar platos nuevos y sorprendentes. Es una analogía perfecta, porque capta toda la esencia de la evolución. El material, de hecho, se apoya en un modelo de Trugel, Gilbert y Rodríguez, que es muy clarificador. Describe 4 fases en esta construcción de la identidad. La primera, como es lógico, es la del entrenador iniciante. El que acaba de aterrizar en el banquillo y, bueno, probablemente siente que todo le viene un poco grande. Exacto. Su motor principal es la supervivencia. Todo su ser está enfocado en no meter la pata. Su pregunta interna constante es, ¿lo estoy haciendo bien? Claro. Y para responderla no mira hacia adentro, sino hacia afuera. Reproduce prácticas que ha visto en otros, busca la validación constante de sus superiores y su implicación emocional es altísima. Cada derrota es un drama. Es el síndrome del impostor en estado puro, ¿no? Siente que no pertenece a ese lugar y necesita que los demás le confirmen que sí, que es válido. Totalmente. Si sobrevive a esa fase, que es de un estrés altísimo, evoluciona hacia el entrenador competente. Aquí ya ha acumulado algo de experiencia, ha ganado algunas batallas y empieza a sentirse más seguro. Vale, y la principal diferencia es que empieza a desarrollar un estilo propio, ya no depende tanto de la aprobación externa, y gana independencia para reflexionar y construir su propio método. Aquí es donde empieza a confiar en su propio criterio. Diríamos que la mayoría de entrenadores profesionales se encuentran en esta fase. Muchos sí, pero hay un nivel superior que es donde la cosa se pone interesante y peligrosa a la vez. El entrenador supercompetente. Súper competente. Este es el entrenador con una gran acumulación de experiencia y, sobre todo, de éxitos. Ha encontrado una fórmula que le funciona. Y ahí precisamente reside la trampa. La trampa de la comodidad. El famoso, si funciona, no lo toques. Exacto. Cae en la autocomplacencia. Empieza a reproducir sistemáticamente las fórmulas que le llevaron al éxito y, como consecuencia, deja de reflexionar en profundidad. Se centra en explotar lo que ya conoce, pero deja de explorar. Pero espera un momento. ¿No es eso exactamente lo que les pagan por hacer? Los clubes, sobre todo los grandes, quieren entrenadores que repitan fórmulas de éxito. No quieren a alguien que se ponga a asumir riesgos con una plantilla que cuesta 200 millones de euros. Planteas un debate buenísimo, y es el eterno dilema del deporte de élite. A corto plazo, un club quiere esa seguridad, pero es una estrategia miope. El deporte, las tácticas, la preparación, todo evoluciona a una velocidad de vértigo. Claro. La fórmula que te hizo campeón hace 3 años puede llevarte al descenso hoy. El entrenador supercompetente que deja de reflexionar se convierte sin darse cuenta en un producto obsoleto. Y eso nos lleva al último nivel. El entrenador innovador. Este no solo tiene la experiencia del supercompetente,
sino que ha comprendido que el riesgo y la evolución no son opcionales, son necesarios para sobrevivir a largo plazo. O sea que no le tiene miedo al cambio. Al contrario, lo busca activamente. Aprende de otros deportes, colabora con científicos, psicólogos. Fomenta una reflexión compartida con su cuerpo técnico. Entiende que su conocimiento es provisional y siempre puede ser mejorado. Y aquí es donde el texto señala algo que me ha volado la cabeza, porque es totalmente contraintuitivo. Sugiere que este camino no es lineal. No para nada. Un entrenador innovador en la cima de su carrera, si cambia de contexto, por ejemplo, de entrenar a jóvenes a dirigir un equipo de élite mundial, en cierto modo vuelve a las etapas iniciales de su identidad. Es un punto crucial y una lección de humildad tremenda. Porque al cambiar de entorno, aunque conserve toda su sabiduría, tiene que reaprenderlo todo. Las dinámicas de un vestuario de estrellas, la presión mediática, todo. Vuelve a sentir la inseguridad del iniciante. Tiene que volver a hacerse la pregunta, ¿lo estaré haciendo bien en este nuevo contexto? Entonces, el verdadero músculo de un entrenador de élite no es su libro de jugadas, sino su capacidad para ser un buen principiante una y otra vez. Eso es. Un cambio de paradigma total. Has dado en el clavo. Y esa capacidad de adaptación y crecimiento solo se activa a través de un mecanismo deliberado, la reflexión. Pero ojo, no basta con pensar en lo que pasó mientras conduces de vuelta a casa. No, claro. Es un proceso que requiere esfuerzo, sistema y, como bien dice el material, herramientas que lo estructuren. Vale, pues si la reflexión es el motor, vamos a ver cómo se arranca. Porque uno puede pasarse horas pensando y no llegar a ninguna conclusión útil. El texto propone una primera herramienta muy práctica, el ciclo de reflexión de Gibbs. Suena un poco académico, pero es muy potente. Sí, eso parece, como una guía paso a paso. ¿Lo es? Es un andamio mental para analizar una experiencia y sacarle todo el jugo. Propone 6 fases. La primera es la descripción. ¿Qué ocurrió? Se trata de ser un periodista de ti misma, relatar los hechos objetivos, sin interpretaciones, los hechos brutos, sin aditivos. El jugador X llegó tarde al entrenamiento. Le recriminé su actitud delante del grupo. Punto. Exacto. La segunda fase son los sentimientos. ¿Qué pensé y sentí? Aquí sí entra la subjetividad. Me sentí frustrada, enfadada, pensé que me estaba faltando al respeto. Vale. La tercera es la evaluación. ¿Qué tuvo de bueno y de malo la experiencia? Un análisis frío de pros y contras. Lo bueno, dejé clara la norma, lo malo, humillé al jugador y creé un mal ambiente. Entendido. Descripción, sentimientos y evaluación. ¿Y cómo sigue? Aquí es donde se profundiza de verdad. La cuarta fase es el análisis. ¿Qué sentido puedo darle a la situación? Aquí buscas las causas raíz. ¿Por qué llegó tarde? ¿Quizás tiene un problema personal? ¿Por qué reaccioné yo así? La quinta es la conclusión. ¿Qué más podría haber hecho? Explorar alternativas. Exacto. Podría haber hablado con él en privado después del entrenamiento. Y todo esto lleva a la última fase, que es la clave de todo. El plan de acción, imagino. Sin duda, el plan de acción. Si volviera a ocurrir una situación similar, ¿qué haría diferente? La próxima vez aplicaré la norma, pero hablaré primero con el jugador en privado para entender sus motivos. Cierra el círculo y convierte un error en un aprendizaje real. El texto lo ilustra con un ejemplo genial de un conflicto entre un entrenador y la nutricionista del equipo. Sí, es un caso de estudio perfecto. El entrenador está furioso porque la nutricionista ha cambiado la dieta de su mejor jugador sin consultarle. Si se quedara en la emoción, todo acabaría en un grito y en una guerra interna. Claro. Pero al aplicar el ciclo de Gibbs, pasa de la descripción objetiva a analizar sus sentimientos de frustración, evalúa que su reacción empeoró las cosas y en la fase de análisis se da cuenta de algo clave. Él nunca comunicó claramente sus objetivos a la nutricionista, simplemente asumió que ella los conocía. Exacto. Y su plan de acción final no es imponer su criterio, sino crear un nuevo protocolo de comunicación que incluya reuniones semanales con la nutricionista y el propio atleta. Transforma un choque de egos en una mejora del sistema para todos. Pasa de buscar culpables a asumir la responsabilidad y actuar. Es un cambio total. Vale, el ciclo de Gibbs me parece una herramienta fantástica para diseccionar un evento concreto. Pero, ¿qué pasa si el problema no es un evento aislado, sino, no sé, un patrón de comportamiento? Una creencia tuya como entrenador que causa conflictos una y otra vez. Ahí es donde necesitamos ir un nivel más allá.
El material presenta otro modelo, el de Hutton y Smith, que no es un ciclo sino una escalera. Mide la profundidad de la reflexión. Propone 4 niveles. A ver, vamos a subir esa escalera. El primer peldaño es la escritura descriptiva. Es un informe de los hechos, el nivel más básico. Hoy hemos entrenado la presión tras pérdida. Los jugadores han hecho 3 series de 10 minutos. ¿El qué, cuándo y dónde? Sin más. Correcto. El segundo nivel es la reflexión descriptiva. Aquí ya metemos una primera capa de juicio personal. El entrenamiento ha ido bien, aunque he notado que 2 jugadores clave perdían la concentración al final. Ya hay una interpretación. Se empieza a dar una opinión sobre los hechos, ¿vale? ¿Tiene sentido? El tercer nivel es la reflexión dialógica. Y aquí es donde se produce el gran salto de calidad. El texto usa una imagen que me parece brillante. Tomar la posición de un helicóptero. Me encanta esa imagen. Es salir del campo, elevarte y ver toda la escena, incluyéndote a ti misma como una pieza más del tablero. Esa es la idea. Dejas de ser solo el actor y te conviertes también en el espectador crítico. La pregunta ya no es 2 jugadores perdieron el foco, sino ¿por qué perdieron el foco? Quizás el ejercicio era demasiado repetitivo. Mi explicación no fue lo bastante motivadora. ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo? Cuestionas tus propias acciones, no solo las de los demás. ¿Y cuál es el último peldaño? El cuarto y más elevado. La reflexión crítica. Aquí el helicóptero sube aún más alto. Ya no solo consideras tu perspectiva, intentas ver la situación desde los ojos de los demás, los jugadores, tu segundo entrenador, e incluso consideras factores externos más amplios, la presión de la prensa, el momento social del club. Buscas activamente feedback de otros para desafiar tus propias creencias más arraigadas. Es casi un análisis de 360 grados. Implica una vulnerabilidad y una apertura mental enormes. Tienes que estar dispuesto a que te digan que tu forma de ver el mundo, pues, está equivocada. Y es precisamente en esa apertura donde reside el crecimiento exponencial. Un entrenador que llega a este nivel de reflexión tiene una capacidad de adaptación que está a años luz del resto. De acuerdo, tenemos estas herramientas increíbles para la reflexión, pero ahora, como decíamos al principio, chocamos contra el muro de la realidad del deporte de élite, la tiranía del resultado inmediato. El texto lo ilustra con un gráfico muy duro sobre el fútbol brasileño, que muestra una rotación de entrenadores brutal. Es la cultura del fusible. Cuando algo va mal, la solución más fácil y visible es cambiar al entrenador. Se crea un entorno donde la reflexión profunda es casi imposible, porque el miedo al despido lo ocupa todo. El mensaje es: no experimentes, no reflexiones, solo gana el domingo. Exacto. Entonces, tenemos estas herramientas geniales, pero el entorno laboral las hace casi inaplicables. El sistema castiga el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Pues el texto propone una alternativa que cambia radicalmente el enfoque. En lugar de obsesionarse con los problemas, se centra en las fortalezas. Se llama investigación apreciativa y se conoce como el modelo 4D. Investigación apreciativa suena mucho más constructivo que análisis de debilidades, desde luego. Lo es, y funciona en 4 fases. La primera D es descubrimiento, discovery. En lugar de empezar con un «esto es lo que haces mal», la conversación arranca con «¿cuándo te has sentido en tu mejor momento como entrenador? Cuéntame una historia de éxito». Se trata de identificar las fortalezas que ya existen. Construir sobre lo positivo, o sea, buscar el oro, no el barro. Me gusta. ¿Y la segunda D? La segunda es sueño, dream. Una vez identificadas esas fortalezas, se le pide al entrenador que imagine un futuro ideal. ¿Cómo serías en tu mejor versión posible? Si no tuvieras límites, ¿qué clase de entrenador te gustaría ser? ¿Es un ejercicio de visualización? Exacto. Creas un objetivo inspirador, una estrella polar que guía el proceso. La tercera D es diseño, design. Aquí se traduce ese sueño en intenciones concretas. Si el sueño es ser un gran comunicador, el diseño podría ser quiero ser capaz de dar charlas que inspiren de verdad. Y supongo que la última fase es ponerlo en práctica. Esa es la cuarta D, destino, destiny. Se crea un plan de acción concreto y personalizado para llegar a ese diseño. Y aquí puede entrar de todo: buscar un mentor, hacer visitas a otros clubes, tener conversaciones con un especialista. Vale. Lo fundamental es que el propio lugar de trabajo se transforma.
Pasa de ser un tribunal que te juzga constantemente a ser un laboratorio de aprendizaje. Pero eso es un cambio cultural masivo. Que la directiva de un club actúe menos como un juez con un hacha y más como un facilitador del desarrollo del entrenador es un cambio de paradigma total. Radical. Pero es la única forma de crear un proyecto sostenible a largo plazo y romper el ciclo de contratar y despedir que desangra a tantos clubes. Entonces, resumiendo todo lo que hemos analizado, la gran conclusión es que el desarrollo de un entrenador no es una consecuencia natural de acumular años de experiencia. No ocurre por casualidad, ¿no? Para nada. De hecho, la experiencia sin reflexión puede ser contraproducente. Te puede encerrar en esa jaula del entrenador supercompetente que cree que ya lo sabe todo. Ahí está la clave. Quizá el mayor obstáculo para el crecimiento no es la falta de experiencia, sino la ilusión de la experiencia. Esa sensación de que tu fórmula es infalible y las únicas herramientas para romper esa jaula son estos procesos de reflexión estructurada. Ha sintetizado la esencia del texto a la perfección. Se trata de pasar de un desarrollo accidental a uno deliberado. Y eso, sin duda, es lo que diferencia a los buenos profesionales de los verdaderamente excepcionales. Y para terminar y dejar una idea resonando, me surge una última pregunta. Dispara. Hemos dedicado todo este tiempo a hablar de cómo el entrenador reflexiona sobre su práctica, sobre sus métodos, sobre sus atletas. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos la vuelta a la tortilla? ¿De qué manera la reflexión del propio atleta sobre su proceso de aprendizaje, si la fomentáramos y la escucháramos, podría, a su vez, transformar la práctica y la evolución de su entrenador?